Me llamo Jorge, soy cubano, pero vivo en los Estados Unidos. Bueno, realmente ICESIA me ha ayudado porque desde mi punto de vista, ICESIA está basado en resaltar o improve las cualidades personales de cada uno. El buen carácter, la lealtad, la sinceridad, eso te van convirtiendo en una mejor persona. Lo más grande del mundo, es una bendición muy grande. Es que, a ver cómo lo explico. Primeramente eso hay que sentirlo. O sea, uno tiene que sentir primeramente y tener fe en lo que uno está como haciendo sobre la religión. Que se acercaran a IFA. Si se acercan a IFA y tienen la guía correcta, jamás en su vida se van a arrepentir de haberse acercado a IFA. Realmente, cuando uno tiene algún temor a acercarse a algo, es por falta de conocimiento. La mejor o el consejo que le daría es que se acercaran y conocieran un poco de qué se trata la religión de ICESIA. Como dije antes, cuando uno tiene miedo de algo es por falta de conocimimiento. Eso solo ha sido una mala propaganda que ha tenido la religión ICESIA, pero desde mi punto de vista o mis experiencias, se trata del respeto y de la importancia que le dan a los animales, a las plantas, porque de todos ellos podemos tener como que su energía. Que todos los que estamos aquí sentados podemos alcanzar todo lo que queremos en la vida. La clave para eso es no rendirse nunca. Si tú no te cansas de luchar por lo que tú quieres, por convertirte en un buen babalawo, en un buen olorisha, en un buen abogado, en un buen médico, entonces, si tú insistes y no te rindes, entonces tú vas a tener lo que tú quieres tener. Eso es una de las tantas cosas que nos puede enseñar IFA. Solamente, si hoy no nos vamos a iniciar hoy en IFA y mañana vamos a ser un babalawo profesional. Hoy no nos vamos a iniciar en algún orisha y mañana vamos a conocer todo sobre ese orisha. Pero hay algo que sí nos los puede asegurar. Ser honesto, leal, respetuoso. Esos son los parámetros fundamentales para que IFA siempre te esté dando bendiciones. Bueno, personalmente lo conocí hace un año, en mi primer viaje a Nigeria. Es importante resaltar que las palabras de Baba Efuakwe son como la escopeta de un cazador, no se desvían.